Hola jóvenes, un gusto saludarles a través de este medio. Espero que estén todos muy bien, también sus familias. Y con el profesor Andrés hoy día les vamos a hacer una pequeña introducción a la actividad que tenemos para religión en esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes, espero que estén muy bien y tal como dice Eduardo, ojalá esta introducción a este nuevo tema que vamos a comenzar les sirva para su reflexión, sea significativo en este tiempo de pandemia y los ayude a reflexionar sobre lo que quieren y sobre lo que son. Tal como les comentamos en el comienzo del año, el gran tema de tercero medio es la existencia o la búsqueda del sentido. Y vamos a continuar con esta reflexión, con la búsqueda del sentido, pero ahora desde los filósofos o desde la filosofía que ha reflexionado desde mucho tiempo esta pregunta para el ser humano. ¿Ya? El objetivo se lo va a comentar Eduardo. Bueno, el objetivo de esta actividad es principalmente analizar cuáles son las propuestas que hay para explicar o darle sentido a la propia existencia. Partimos desde la mirada del cristianismo. Jesús no es solamente un ser divino o un ser, ¿verdad?, que de alguna manera inspira una creencia religiosa, sino que también inspira e invita a un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida, el cristianismo también busca explicar cuál es el sentido que tiene la existencia humana. Por eso el objetivo es que veamos un poco cuáles son las distintas alternativas que hay para poder responder esa pregunta. Ya. La pregunta por el sentido es una pregunta que quizá no todo el mundo se plantea de una forma muy recurrente, pero es tremendamente importante y es tremendamente transversal a la humanidad en algún punto de su existencia. Normalmente las personas plantean un sentido de vida durante su juventud o plantean cuestionamientos base que van a orientar y van a dar algún tipo de motivación, por ejemplo, de por qué se levantan en la mañana, por qué quieren estudiar tal carrera, por qué quieren dedicar su vida a tal profesión. Y también acompaña la existencia de las personas o las preocupaciones de las personas, por ejemplo, cuando hay alguna tragedia. Preguntamos por qué sucede tal dificultad, por qué fallece tal persona, qué es lo que le da sentido a este mundo, qué es lo que somos, por qué estamos instalados en este lugar, por qué nacimos en tal país, por qué tenemos estas dificultades o estas características. El ser humano normalmente se cuestiona y busca dar un sentido o responder a la pregunta por el sentido durante su vida. Es súper importante también de que ustedes y todos nosotros tengamos en claro de que no es que vayamos a encontrar una respuesta exacta, sino que es más bien un cuestionamiento constante, permanente durante la vida, que normalmente tenemos que seguir respondiendo día a día. ¿Ya? No es una pregunta, una respuesta exacta como la matemática, no es 2 más 2, sino que es una respuesta que se va construyendo y elaborando durante toda la vida. ¿Ya? Como decía el profesor Andrés, esta respuesta es una respuesta personal. Cada uno tiene que encontrar su propia respuesta para explicar su vida, porque precisamente las cosas que nos pasan, las vivencias que tenemos, las experiencias que nos van marcando son distintas dependiendo de el contexto en el cual estamos y cómo vamos desarrollando también nuestra vida. No obstante que esta respuesta es una respuesta individual que cada uno de nosotros tiene que encontrar dentro de sí mismo, hay 3 grandes respuestas que se han dado y que han buscado también poder decir cuál es el sentido que hay detrás de la existencia humana. La primera forma que hay de responder o la primera manera en que se ha tratado de responder esta pregunta es negando la existencia propia de la vida, negando el sentido que hay a la existencia de la vida. Es propiamente una negación, por lo tanto es como una antipregunta,
es la negación a preguntarse por ese sentido. Es decir, la vida humana, quienes piensan desde esta perspectiva, declaran que la vida humana es un absurdo, que no tiene sentido, simplemente es algo casual, que se va desarrollando a través de distintos acontecimientos, pero no vale la pena preguntarse el por qué suceden esas cosas o cuál es el sentido que hay detrás de lo que sucede. Simplemente es la vida y la vida va avanzando y lo que tiene que hacer el ser humano es asumir ese absurdo y vivir desde esa convicción. Como les digo, esta primera forma de responder niega la pregunta en sí misma y simplemente invita a que no hay sentido y por lo tanto, como no hay sentido, tampoco hay que buscarlo ni preguntarse. Algunos de los autores que plantean esto son los que normalmente se conocen con el nombre de filósofos existencialistas o filósofos ateos también. Dentro de ellos está Jean-Paul Sartre, Jacques Monod, Albert Camus y Émile Cioran, que dentro de las propuestas ellos precisamente responden desde esta perspectiva. La vida humana no tiene sentido y lo que va aconteciendo en la vida de cada uno de nosotros es un absurdo. La segunda corriente que vamos a presentar presenta, por ejemplo, a los filósofos como Friedrich Nietzsche, a Feuerbach, a Sigmund Freud y a Karl Marx. Y aquí presentan de que efectivamente existe un sentido, pero es un sentido de vida que es más concreto y limitado. ¿En qué forma hay que expresarlo? El hombre está limitado por un sentido absoluto que es la muerte. Es decir, ahora es el hombre concreto, real, existente, que debe pensar su propia vida, su propia instalación en el mundo para responder en concreto en su vida real, en los años que vive, al sentido de vida que le busca dar o quiere dar para su propia existencia. No hay una finalidad superior o una finalidad trascendente en su vida, porque es un hombre limitado, mortal y finito. Y hay una tercera forma de responder. También afirma que la existencia efectivamente sí tiene sentido, la existencia humana, que tiene una explicación, pero esta explicación está más allá de la vida humana o está más allá del ámbito meramente de la existencia del hombre. Es una respuesta trascendente, es una respuesta que trata de responder desde otro ámbito, un ámbito que va más allá de la vida humana. Así como veíamos en la segunda respuesta que hay un límite absoluto para explicar la existencia humana, que es la muerte, en este caso la explicación del sentido de vida del ser humano está más allá de la muerte. Por lo tanto, en esta forma de responder encontramos a las religiones, que precisamente es una respuesta que tiende a proyectar la vida del ser humano en un mundo distinto, un mundo que pertenece precisamente al área religiosa, al área donde existe un ser superior y a la relación que la persona tiene con ese ser superior. Dentro de esta respuesta podemos encontrar a las distintas religiones, las grandes religiones, como es el hinduismo, como es el islam, como es el budismo, el judaísmo o el cristianismo. Pero también las distintas expresiones religiosas que hay en el ser humano a través de la historia, que todas ellas han buscado explicar la realidad y han buscado explicar al ser humano desde esta relación con ese ser superior al cual uno tiende, ¿verdad?, posteriormente después de la muerte. Por eso también hablamos de este concepto tan importante en la gran parte de las religiones, que es la salvación. Aportar que el sentido de la vida para las religiones no es que solamente se responda en el más allá, sino que se responde durante nuestra vida, pero contempla también una vida posterior, no se limita simplemente a nuestra vida concreta y material, histórica, sino que se realiza durante toda nuestra vida y se sigue complementando, se sigue respondiendo incluso en el más allá, o se llega a una plenitud en la respuesta en el más allá. Bien, en esta primera semana
vamos a reflexionar, o la intención era reflexionar sobre estas distintas formas de poder responder a la pregunta sobre la existencia humana. Ahora, con este repaso muy general de estas formas de responder, lo que queremos invitarles es que respondan el formulario que hemos creado en Classroom a la siguiente pregunta: ¿con cuál de estas tres formas de responder? La primera es que efectivamente la vida no tiene sentido, por lo tanto es un absurdo, y no es necesario buscarle un sentido en consecuencia. La segunda, que efectivamente la vida humana tiene un sentido, pero ese sentido depende del mismo hombre, depende de la misma existencia humana, y no hay ningún otro factor distinto más allá de esa explicación. Y la tercera respuesta es que efectivamente hay un sentido, ese sentido se construye en esta vida, pero mirando también hacia un más allá, hacia un ser superior, del cual nosotros también dependemos. De estas tres formas de responder, ¿con cuál te identificas tú más? Y fundamentar brevemente el por qué. La idea es que tú te definas por alguna de estas respuestas para que posteriormente, la siguiente semana, ya podamos, dentro de lo que tú definiste o dentro de aquella respuesta que te sientes más cercano o cercana, poder profundizar a lo mejor en alguno de estos elementos. Espero que haya sido más o menos claro el video. Son temas muy profundos que requerirían mucho más tiempo, pero de alguna manera hemos querido resaltar aquellas ideas principales. Esperamos que participen, que respondan el cuestionario, para también ir sabiendo un poco de ustedes. Un abrazo para cada uno, para cada una. Cuídense mucho, sigan todas las medidas de seguridad y todas las medidas de protección que aún están vigentes, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Sí, los invito a que puedan buscar alguna información sobre algunas cosas de estos filósofos, que no sean simplemente la que más le tinca, sino que pudiesen investigar un poquitito más qué es lo que los llevó a tomar esas decisiones o esas reflexiones a estos filósofos. Y tal como dice Eduardo, espero que estén muy bien, que puedan reflexionar sobre estos temas, y que este trabajo les sea significativo en este tiempo de pandemia, junto con sus familias. Cuídense mucho, que estén muy bien, y nos estaremos viendo en la próxima semana.